estás viendo nuestro culto. Queremos bendecirlos y decirles que nos hacen mucha falta en la iglesia presencial, pero esta mañana queremos orar y bendecir la iglesia presencial, la iglesia virtual, no sin antes recordarles nuestros anuncios, nuestros grupos de mentoreo los martes para las mujeres, los jueves para los hombres. Y especialmente que en este tiempo estamos orando para que Dios guarde su iglesia y guarde Bogotá, Colombia y el mundo entero, pero sobre todo nuestro país en este tiempo de esa cuarta ola que nos están anunciando. Y podemos orar desde ya pidiéndole al Señor que detenga su mano en este tiempo para Colombia, para Bogotá, para nosotros. Vamos a orar en esta mañana y los dejo con una canción. Señor, queremos bendecir a nuestra iglesia virtual, a nuestra iglesia presencial, Señor. Estamos bendecidos porque tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel. Tú te levantas en medio de nosotros, Señor. Tu fidelidad la hemos visto en cada minuto de nuestra vida. Y quiero bendecir a mis hermanos allá en Pereira, Señor, allá en Ibagué, Padre, en Santa Marta, Dios de la gloria. Nuestros hermanos que no han podido volver porque están en otras ciudades, por situaciones de enfermedad. Bendigo a mis hermanos que están en casa y que nos siguen, Señor. Hoy que sea tu presencia en esas casas, en esos lugares, Señor. Por las nuevas personas que nos están escuchando, que se han unido al canal de la Iglesia Vive, Señor. Hoy bendecimos sus vidas, Dios. Y te damos gracias por la palabra que traes hoy a través de tu siervo, de nuestro pastor, Señor. Que llene nuestro corazón, Señor. Y que seas tú hablando y dirigiendo, Señor, sus palabras para bendición de tu pueblo. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que en esta nueva semana tú nos des perseverancia, ánimo pronto para buscarte, para contemplar tu hermosura, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, póngase en pie y vamos a cantar esta canción. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo
Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Tú, Jesús, vengaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Puede tomar asiento, por favor. Buenos días. Bueno, antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios, quiero dar un anuncio, y es el 8 y el 9 de octubre vamos a tener un congreso misionero aquí en la iglesia, unidos con otras iglesias y con transmisión virtual para México, Puerto Rico, Estados Unidos. Y quiero invitar a todas las personas que estén interesadas en las misiones. Pues a toda la iglesia de alguna manera debería interesarse, pero innegablemente hay personas que les interesan mucho más la obra misionera. Y es como un llamado que Dios le da, y ellos nos han enseñado. La obra misionera nos ha enseñado que uno participa orando, dando y yendo. Entonces, pues no podemos ir. De esta iglesia no se ha levantado un misionero de acá, lo cual debe ser un ideal para todos, un sueño, una expectativa, que un día mandemos un misionero nuestro. Enviar un misionero nuestro cuesta muchísimo dinero. Por ejemplo, enviarlo a Medio Oriente o cosas así, muchísimo dinero, es muchísimo dinero. Pero debemos aspirar a esto. En este momento ayudamos a 3 misioneros con parte de su sustento. Quisiéramos también pasar a un cuarto o a aumentar nuestras ofrendas hacia el área misionera. Porque una iglesia que piensa en las misiones es una iglesia en la cual Dios piensa en ella. Y todas las iglesias que dan para las misiones y oran, no les falta nada. Y nosotros de alguna manera somos una iglesia, no me siento totalmente satisfecho, pero sí agradecido. Pero creo que podíamos dar más para el área misionera. Y vamos a tener ese congreso, así es que todo el que esté interesado afuera,
está el cartel, la información virtual y presencial. Los que estén muy interesados, pues yo esperaría que estuviéramos acá. Aquí tenemos un cupo como para 20 personas nomás de nuestra iglesia, y pues si es así, la pastora o por los medios con los cuales nos comunicamos les van a decir qué hacer. Viernes 8 va a ser de 6:30 a 8:30, y sábado de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, con almuerzo, refrigerio, y cuesta, nuestra iglesia se caracteriza por eso. Nunca estamos pensando en coger fondos para algo. Cuesta 20,000 pesos el evento, con refrigerios y con almuerzo. Convierta eso en dinero. No pensamos no queremos ni un peso para nosotros. Que si le decimos recojamos una ofrenda misionera, pues recogemos una ofrenda misionera, para eso recogemos. Entonces quiero animarlos muchísimo para que oremos por ese evento, y Dios nos ha dado el privilegio que este evento es organizado desde México, y nuestra iglesia ha sido la iglesia que Dios ha escogido para dicho evento, y está Comiban, que es la entidad más representativa mundialmente en misiones. Está esa entidad Comiban, están las iglesias bautistas y otras iglesias, y un proyecto particular que hay para México de un hermano que es llamado para ir a México en medio de las comunidades indígenas, y nosotros vamos a tener algo que ver. El solo hecho de tener el evento es tener algo que ver. Es de la WEC, esta entidad misionera Cristianos Evangelizando el Mundo. Es muy antigua, y gracias a esta entidad misionera fue que el evangelio llegó aquí. Por ejemplo, yo nací en una iglesia perteneciente a la WEC hace más de 30 años. Gente que pagó un precio muy alto, y también esta iglesia ayudó a una hermana que se llama Yasmina Guavara, que estuvo en Guinea Ecuatorial, y durante más de una década esta iglesia oró y apoyó ese proyecto, y ella fue y volvió, y la palabra de Dios quedó sembrada allá. Entonces quiero animarles que si tiene eco y Dios le llama, pues usted pueda acompañarnos en dicho evento. Oremos. Padre, pedimos que tu palabra nos ayude en esta mañana y nos bendiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes saben que estamos con 1 Timoteo 3. Dios nos ha ido llevando ahora a tomar versículo por versículo ya desde hace unos añitos, y predicar de forma expositiva, de tal forma que sea la Biblia la que nos habla, no las ideas de un predicador. Que valen las ideas de un predicador, los temas que un predicador pone sobre la mesa son importantes porque son guiados por Dios, pero realmente qué bueno es que vayamos versículo por versículo viendo la palabra de Dios, y ella sea la que ponga el tema. Y hemos visto el llamado y los requisitos especiales estamos hablando de la tarea pastoral, del liderazgo, y por supuesto totalmente aplicable a cada creyente. Porque un pastor primeramente fue un hijo de Dios y un creyente común y corriente, y también deberían ser unos requisitos que ustedes deberían tener también, y por supuesto que ustedes están siguiendo una dirección pastoral y tienen que saber todo acerca de qué es un pastor y cómo ha sido llamado. Bueno, quisiera que le recordáramos 1 Timoteo 3, 1 al 5, y dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, lo vimos, luego sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no dado a ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y luego vimos que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Y hasta ahí vimos los requisitos. Y ahora la iglesia, para acabar esta parte, es invitada a que evite, o convocada, más que invitada, convocada a que evite escoger liderazgos que sean descalificados por algunos de dos pecados que vamos a compartir hoy, o que son una amenaza para la iglesia. Y es el título para hoy: orgullo y descrédito. Orgullo y descrédito. Y hoy veremos el versículo 6 y el versículo 7. Leámoslo entonces. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Interesante, ¿verdad? Que el diablo aparece en los dos versículos y aparece en los dos pecados. Entonces vamos a mirar estos dos pecados y cómo han influenciado a la iglesia, o cómo son una amenaza para la iglesia cristiana. Y el primero, como dije, es orgullo. Orgullo. Una de las más fuertes amenazas para la iglesia del Señor, con su liderazgo cristiano, es el orgullo. Y vamos a pensar que si un pastor es orgulloso, pues sus ovejas también lo pueden ser. Si un pastor es servicial, sus ovejas también lo pueden ser. Ustedes pueden ver el tonito con que las iglesias se distinguen una de otra, positiva y negativamente hablando, el ADN que pueden tener. Y para el orgullo me permitiré volver a repetir el versículo 6 de 1 de Timoteo, que dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En este versículo vamos a encontrar algunos aspectos del orgullo, y voy a hablar de no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y me parece que el texto nos va a hablar de la causa del orgullo, del concepto del orgullo y de la consecuencia del orgullo. Entonces, primero la causa. La palabra habla de no un neófito, una palabra poco común. Neófito en el mundo actual no es usada comúnmente, y en la palabra de Dios pues solamente aparece esta vez. No un neófito, neofutos o neofitos. No un neos, la palabra neos es recién plantado. Neos y fitos. Neos, recién; fitos, planta. Nuevo. No un novato, no una persona que sea extremadamente nueva en el evangelio. Y yo creo que aplica en todas las circunstancias. Hoy que vemos que la sociedad reclama que se pueda tener muy, pero muy en cuenta la juventud, yo estoy de acuerdo. Debemos ser, en ese aspecto sí debemos ser incluyentes. Hay que meter a la juventud, hay que hacer la parte, pero nunca dejarle a la juventud las responsabilidades que le competen mayormente a los que tienen una experiencia de vida. Una experiencia de vida. Entonces, aquí en este aspecto, hablando de la iglesia, dice un novato, que no sea un novato, es decir, que sea joven o viejo. Si es un recién convertido, no. Debe tener un trasegar en la vida cristiana. Que no sea inexperto, y menos al darle el obispado. ¿A qué iglesia le está hablando el apóstol Pablo? A una iglesia ya madura,
¿Qué pasaría con una iglesia nueva? Se permitiría el liderazgo, porque entonces tendría que haber un liderazgo, ¿verdad? Y se permitiría ese tipo de liderazgo con una supervisión y con un acompañamiento y todo dentro del contexto de la comunidad de fe. Pero una iglesia madura o un evangelio donde ha llegado, por ejemplo, como a Colombia hace tantos años, sí se requiere que en un evangelio con todos estos años, pues la iglesia pueda saber escoger sus ministros, sus líderes. Entonces, que no sea un inexperto, para que no quede expuesto a la tentación del orgullo. Debe ser alguien al que Dios hace crecer naturalmente. Alguien que el Dios sobrenatural hace crecer de forma natural. Parece como contradictorio, pero no lo es. Alguien que pasa procesos. Y yo, si me lo permite decir, bueno, de la Biblia les digo que es así, aquí dice, pero en toda instancia, en las empresas, nunca puede ser uno escoger a alguien, o como vuelvo y repito, dejarle nuestra ciudad y nuestro país a personas jóvenes. No, tienen que caminar la vida. Es muy importante. Procesos. Que sea una persona tratada. Juan capítulo 15 nos va a hablar de esos procesos en cuanto a la fe. Entonces Juan 15, por ejemplo, solamente voy a leer 1 o 2 y lo demás simplemente lo voy a mencionar. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y esos son los procesos. Y en el texto el Señor nos va a hablar que es Dios el que lo plantó, Dios es el que lo hace crecer. Ahí está el proceso. Dios lo planta en la fe, lo corta, Dios lo corta. Usted ha visto los árboles. Yo nunca he visto un árbol, por ser tan citadino y por ser tan distraído, pues no me ponía a ver, no me concentraba en ver la naturaleza, por ejemplo. Y nomás al frente de la casa donde yo vivía había un árbol, y un día salí y cuando vi el árbol totalmente cortado, solamente estaba como la figura ahí del árbol, y con unos pedacitos empezaban a salir como pedacitos como de hierba verde o cosas así, algo así como los hermanos que quedan mal peluqueados, algo así. Se ve como raro, ¿cierto? Y uno ve, ¿y cómo fueron para cortarlos? ¿Cómo fue? ¿Qué pretendían? Cualquiera que hubiera podido decir en la ignorancia, pero ¿cómo le van a hacer eso al árbol? Si ahí se veía por lo menos bien, tenía maleza y había que cortarlo. Y así hace Dios. Uno va creciendo y Dios lo va podando, y le quita cosas a uno, le quita privilegios. Dios hace tantas cosas. Entonces Dios lo planta en la fe, lo corta, lo trata, lo limpia para que lleve más fruto, luego mucho fruto, y luego que el fruto permanezca. Ese es todo un proceso que Dios hace en la vida. Por eso cuando nosotros llegamos ya arriba a los 50 años, cuando llega usted a ser adulto, si usted llega a decir, si usted puede pensar, si yo tuviera el pensamiento de hoy hace 20 años, yo hubiera avanzado bastante. Eso si uno está de acuerdo, ¿no? Si uno no está de acuerdo, pues no. Hay personas que viven adolescentes toda la vida. Antes se emborrachaban y luego se siguen emborrachando y mueren emborrachándose. Nunca maduraron, nunca hubo un cambio en ellos. Pues bueno, en la vida cristiana pasan que a veces la gente se queda niña toda la vida. ¿Cómo se distingue una persona niña en el cristianismo? Por sus decisiones. Sigue cometiendo los mismos errores
y sigue decidiendo mal como hace 20 o 30 años. Ahí quiere decir que no hay crecimiento. Pero algunas veces uno a través de los golpes empieza uno a decidir mejor. Y dice uno, y le empieza a dar fruto. Dice uno, hombre, esto hace 20 años hubiera sido buenísimo, que tenía más fuerza y todo. Pero bueno, uno nos demoramos más tiempo en madurar. Yo me considero entre esos, que me demoré bastante tiempo y ahí voy. Bueno, para ello Dios usa pruebas, tentaciones, que al enfrentarlas nos sacuden y nos forman y sacan lo mejor de nosotros. Esa es la primera causa que quiero reseñar. Y a ustedes jóvenes no desanimarlos, sino decirles: ustedes son jóvenes. Los jóvenes flaquean y caen. Por eso usted necesita procesos. ¿Cuál es el problema del joven? Neófitos, que él cree que con lo que tiene en la cabeza le es suficiente, pero el corazón es chiquititico. Tienen una cabeza gigante, el corazón muy pequeño, no van a poder. Necesitan el tiempo, necesitan los procesos, necesitan, desafortunadamente como para todos, los éxitos, también los fracasos, y ir uno aprendiendo y aprendiendo. La causa posible para alguien orgulloso puede ser neófitos. Para este caso, seguro que el apóstol Pablo dice: para sea un pastor, tenga los carismas que tengan, sea un un gran comunicador, no tiene que ser un neófitos. Ahora hablemos del concepto de orgullo. ¿Qué sería en el texto? Envanecimiento, se envanece. Y la palabra envanecerse es que se infla con ideas exageradas y vanidosas. En otros textos que no tengo ahí, que piensa de sí no con cordura, conforme a la medida de la fe, sino que tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener. Entonces está envanecido. Uno significa envuelto en humo. Uno que se vuelve soberbio, arrogante, se cree mejor que otros. Hoy en día se usa el modismo de se le subieron los humos. Eso es envanecimiento. Se le subieron los humos. Y en la iglesia de Éfeso hubo de estos novicios e inflados líderes que se les subieron los humos. ¿Y cómo eran vistos por el apóstol Pablo y por la iglesia de aquel entonces? 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa, porque eso es lo que hacen, empiezan a pensar que hasta ahora se está descubriendo todo. Entonces ellos dicen: tengo la razón, y empiezan a enseñar otra cosa por el buen ánimo de explorar. Terminan aún con la propia escritura llevando a la gente por donde no es. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, imagínense hablarle a alguien que tiene un potencial de liderazgo grande a que se conforme. Y entonces, ¿dónde está el emprendimiento? Y entonces, ¿dónde está el influenciar? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde queda todo eso? Todo eso no lo puedes perder, pero tienes que estar dentro de algo que es conformarse. Conforma. Hay una forma. No estás descubriendo lo último. Ya existe. Ya está. Y ha sido el fracaso de nosotros como pastores también. En los primeros tiempos veíamos nuestros pastores y decíamos no, y queríamos inventar algo, y después de mucho tiempo decíamos: tenía razón. Ahora entiendo por qué lo hacía. Ahora entiendo por qué aplicaba este principio, esta estrategia. Y no se conforma a las sanas de palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Quisiéramos hoy un cristianismo diferente, un cristianismo chévere, lejos, una Biblia diferente, pero no es así. Entonces dice el versículo 4: entonces, si una persona no se conforma a lo que es principios, fundamentos y valores, doctrina, está envanecido. Se le subieron los humos. Nada sabe,
y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Que el resultado de todo esto, la gente termina peleando y agarrada con él. Entonces las iglesias se dividen por pastorados demasiado jóvenes, porque ellos vienen a imponer. En tiempos antiguos se mandaban al seminario a las personas líderes, se enviaban a los seminarios, y ellos estaban 4 o 5 años y de un momento a otro venían a la iglesia, a la realidad de la iglesia, y querían violentar la iglesia y darle un giro. Pues ¿qué pasaba? La iglesia se dividía. Yo estoy enseñando, poniendo fundamentos para esta iglesia, con el pensamiento que algún día Dios va a levantar nuevos liderazgos, y con toda seguridad no estaremos, pero muchos de ustedes estarán, o van a otra iglesia y sabrán cuál es la medida y cómo se procede frente a los liderazgos. Nada bueno saca un liderazgo inexperto, solo alejamiento de Dios y carnalidad en los feligreses que lideran. Entonces, causa, concepto de orgullo y consecuencia del orgullo. Dice caer en la condenación del diablo. No quiere decir que un creyente pueda ser condenado por el diablo. No, cae en la condenación del diablo. No quiere decir eso. Sí que este pecado, así como le trajo consecuencias al diablo, le traerá consecuencias a usted y a cualquiera. Es lo que quiere realmente decir. Y en cuanto al diablo y nosotros, la diferencia está en el tipo de castigo que recibió el diablo y el tipo de castigo que nosotros podremos recibir. Para el creyente habrá consecuencias como cuáles. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Quiere saber si usted va a ser quebrantado, quebrado, doblegado o avergonzado? Solamente percátese si en usted hay soberbia. Si en usted hay soberbia, mire, más temprano que tarde usted va a darse cuenta que va a recibir su merecido por el orgullo. Antes del quebrantamiento de la soberbia, manifestaciones de soberbia, creer que uno tiene la razón en todo. Eso es. No, es que es así. Y alguien le dice, oye, tal, no, es que es así. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Para el diablo y sus demonios, su consecuencia fue diferente. Para ellos no hubo ninguna clase de esperanza. Hebreos 2:16 dice así: el diablo era un ángel. Entonces dice la Biblia, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué haríamos con un versículo de eso? ¿Y por qué no socorrió a los ángeles? Bueno, los ángeles cayeron y merecían un castigo. Él era lo que merecían. No podemos exigirle a Dios absolutamente nada, ni pensar mal de Él. Que los ángeles cayeron y no hubo socorro para ellos. Que el ser humano cayó y Dios permitió el socorro. Deberíamos fundamentarnos más en lo que Él sí nos otorgó, que es misericordia para nosotros, y no en que Él no le haya dado al otro. Eso no nos compete a nosotros. Jesús vino en carne, oró por nosotros, murió, resucitó por nuestros pecados, por lo que el pecado imperdonable, también vale aclarar, el pecado imperdonable, ni el más grande, es el orgullo, porque nosotros clasificamos pecados. Homicidio es el más grande de todos. Y vamos como comparando, y de pronto decimos, no, el orgullo, porque el orgullo es del diablo. Pues claro, así como la lujuria, así como la mentira es del diablo. El padre de la mentira es el diablo. No podemos exaltar un pecado más que otro, ni podemos decir que el orgullo. No, hay gente que batalla con el orgullo,
Y de seguro aquí hay algún orgulloso y alguna orgullosa. De seguro todos somos orgullosos, eso sí le aclaro. Manifiestas son las obras de la carne, yo también las poseo, pero hay algunos que es más fuerte esa área que otra y batallan con el orgullo. ¿Qué pasó con el diablo? Isaías 14, 12 al 15. Vamos a recordar qué pasó. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué tremendo, ¿no? Cuando ha habido orgullo en nuestra vida. Y estaba viendo la historia de Mohammed Ali y lo que significaba Mohammed, que para los musulmanes es alabado como Dios, o sea Dios, y Ali el Altísimo. Y claro, como él estuvo en el Islam, entonces, como su maestro era el iluminado y el único que podía, por recibir revelación de Dios, ser escuchado y ser exaltado, y cualquiera que se levantara contra él merecía la misma muerte por levantarse contra el enviado. Y ese enviado fue el que le dijo: de aquí en adelante te llamarás Mohammed Ali. Y toda la gente empezó. Y la actitud que este hombre tenía, una cosa es ser uno seguro de sí mismo, una cosa es ser uno una persona de arrojo y decir: yo puedo, bueno, Dios me ha dado capacidades, yo las voy a explorarlas y voy a explotarlas. Si pudiéramos decir, voy a ir hasta donde yo pueda ir. A el aire que tenía este hombre. No digo que una persona justa y humilde no pueda sufrir de Parkinson ni morir en las condiciones que murió Mohammed Ali, pero sí digo que la soberbia y la altivez también puede llevarlo a uno a un final desastroso como el que tuvo este hombre, que en muchas de sus entrevistas lo que él decía era demasiado arrogante. ¿Es usted arrogante? ¿Soy arrogante? ¿Somos arrogantes nosotros? Ponemos nuestra boca por encima de la tierra, nuestros recursos, lo que tenemos, miramos por encima del hombro de las personas, humillamos, nos jactamos de lo que tenemos. Bueno, es interesante, ¿verdad? Y en contra del orgullo, ¿qué está? La humildad. Mateo 23, 11, 12 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en todo eso están los procesos. Y hay gente que es muy tratada laboralmente, hay gente con mucha capacidad, pero es tratada laboralmente. Pero yo digo que una persona que es tratada fuerte, y yo pienso que yo fui una persona igualmente arrogante y orgulloso, siempre quería tantas cosas, pero tenía tan malas actitudes. Quedan sombras de esas malas actitudes, innegablemente. Pero me di cuenta, hoy cuando hacía el devocional acerca de la tribu de Dan, yo le dije al Señor con humildad, le dije: Señor, tú has tenido misericordia de alguien que no tendrías por qué tener misericordia. Ni antes de ser cristiano, ni en mis primeros pasos de cristiano, ni después. Yo estoy agradecido porque has estado conmigo y me has bendecido.
y pensaba en la tribu de Dan, que todavía no había recibido la heredad, y yo le dije al Señor, yo creo que además de, pues mi heredad es el Señor, pero además de eso, mi heredad, la profundización de las capacidades que tú me diste, es posible que yo podría esforzarme y tú quisieras dármelas. Y así piense en su propósito de vida. Al hablarle de esto no pretendo que piense en mí, piense en usted y en sus propósitos de vida. Pero reconozco, hermanos, que todo lo que no he recibido, Dios me ha hecho bien en no dármelo, porque mi corazón no daba para eso. Y hay personas desgraciadas porque han recibido lo que les destruye, tienen lo que les destruye. Con eso es que son altivos, orgullosos y soberbios. Y algunos que no hemos recibido lo que quisiéramos recibir, no hablo de nada material, le aclaro, sino de propósito de vida. Si así nomás se nos sale el orgullo, se nos suben los humos, ¿cómo será si Dios nos diera algo más? Alabado sea Dios, que para algunos ha sabido retenernos cosas que nos hagan destruir. La iglesia debe evitar el liderazgo que sea descalificado, y hay dos amenazas. Le hablé del orgullo y segundo, el descrédito. El descrédito. El carácter cristiano será evidenciado por el líder. Entonces nos ha venido hablando Timoteo en todas las áreas. En lo personal, luego pasó en lo familiar, incluyó la parte eclesial y ahora nos va a hablar de lo comunitario, de lo de afuera, no de lo de adentro, de lo personal, familiar y de iglesia, que nos sabemos portar muy bien dentro de la iglesia. Pero como diría alguien, con los que más compartimos, y quizás a usted le pase eso, es más con los de afuera que con los de adentro. Aquí la iglesia no anda llena todos los días, mas sí por donde voy hay muchas personas. ¿Me doy a entender en eso? Con los que no son de la iglesia. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La palabra testimonio es una palabra que es marturia, que viene de mártir. Es una persona que está dispuesta a morir por su testimonio. Y no solamente físicamente, sino a negarse. ¿Cuántas veces ha querido uno bajarse del carro y discutir y ir hasta donde sea? ¿Cuántas veces? No saben cuántas veces. Lo suponen. Y por el testimonio de Cristo, hasta tener que decir, perdone, Señor, la respuesta que le estoy dando a una mala acción suya. Pero no le digo eso, sino solamente mi parte. Un testimonio avalado en lo moral y en lo ético, claro, no en lo doctrinal. ¿Por qué digo que no es lo doctrinal? Porque las personas no van a estar de acuerdo con nosotros. Las personas van a decir Jesús y la Santísima Virgen, Jesús y Krishna, Jesús y no, pues ¿cómo vamos a aceptar ese tipo de motivaciones sinceras, pero mentiras? Porque la Biblia no dice eso. Entonces, por causa de mi doctrina, pues voy a ser rechazado, pero es por mi doctrina, pero no por mi ética ni por mi moral. Es muy importante saber eso. Cuidémonos entonces en caer en el descrédito, evitar que se afecte la fe cristiana, tener las puertas abiertas siempre al Evangelio. Romanos 2, 23 y 24 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cada vez que nos portamos mal fuera de la iglesia
o fuera de nuestra vida personal, lo que estamos haciendo es deshonrando primeramente a Dios. La frase común de los jueces: y volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Puede ser que ante los ojos de los demás está bien lo que usted hace, y la gente diga: no, pero no hay que ser tan exagerados, cristianos pero tampoco fanáticos. Quizás delante de la gente quede bien, quizás delante de otro cristiano quede lo más de bien, pero fue desagradable delante de los ojos de Dios. Esa es nuestra medida, los ojos de Dios, la Sagrada Escritura, no el cristiano de al lado, ni las personas que nos acompañan. Se deshonra a Dios. Versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿En qué área? Ética y moral. Este es nuestro llamado a ser irreprensibles. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles. Y mire la frase que sigue: a la irreprensibilidad le acompaña la sencillez. Porque uno puede ser irreprensible orgulloso, y orgulloso de ser irreprensible. Que yo, gracias Señor que no soy como estos. Gracias porque yo diezmo, yo ofrendo. Gracias porque yo le enseño la Biblia a mis hijas. Gracias. Uy, terrible, ¿verdad? Irreprensibles y sencillos. Porque lo que la gente y el mundo necesita es sencillez. Todo el mundo quiere poder sacar sus credenciales de lo que hace, de lo que hizo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. Miren lo que Dios piensa del mundo: generación maligna y perversa. Piense cuando esté al lado de personas que está en medio de una generación perversa y maligna, no en medio de una generación chévere y comprensiva. No, perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis, es decir, que estás en oscuridad, como luminares en el mundo. Timoteo fue un hombre escogido por ser de buen testimonio. Permítame, voy a hablar de dos personajes nomás, nombrarlos: Timoteo y Cornelio. Mire Timoteo, Hechos 16:2 dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listo, adentro, todos daban buen testimonio. Somos llamados a no andar de cualquier manera, con alto testimonio en nuestra forma de actuar, de responder y de hablar. Pero pasemos a Cornelio. Me voy a adelantar un texto, voy a adelantarme. Hechos 10:22, y después me voy a devolver. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. No en la sinagoga, no en la iglesia, no en el ministerio donde está. Qué gran testimonio, qué buen testimonio. Somos de buen testimonio. Nuestros amigos inconversos dirán que somos de buen testimonio. Ellos van a decir: o usted aquí es de uno y allá es vulgar, grosero, participa de conversaciones soeces, chistes de doble sentido. Usted se toma sus cervezas y actúa como un natural, como una persona que no tiene a Dios. Este hombre era de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y yo siempre he hablado de los puestos del Estado, siempre he hablado de eso, pues desde que estaba en Valledupar, que fue donde más cerca vi, y estuve muy cerca de puestos políticos y cosas así, de gente que iba a la iglesia, y me sorprendía el testimonio que tenían. En nuestros trabajos la gente puede, aunque va a ser tema de ahorita, que la gente diga: es de buen testimonio. En Colosenses 4:5-6 nos va a hablar de forma de actuar, de responder y de hablar. Colosenses 4:5-6 dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo
el tiempo. Se me venía una idea. Siempre vamos a compartir con ellos, mis compañeros. Bueno, ahorita en este momento ya cumplí mi función allá, pero todos eran no creyentes. Fantástico, me parece bien eso. Pero desde que hay los de atletismo, pero antes, cuando estaban en equipos de fútbol, iban y todos me decían: venga, acérquese, tómese unas cervezas, tal cosa. Si les no, tengo que irme, mi esposa me espera, es largo el camino, ya aquí estuve 2 horas, fue suficiente, muchas gracias. Y otra cosa, no bebo. Yo bebí en un tiempo, y porque imagínense que y ahí empiezo a hablar de que Jesucristo vino y cambió mi vida y tal cosa. Y algún día dijeron: bueno, pero hombre, pero aunque sea, quédese con nosotros, aunque sea un momentico. Y un día Dios me guió y dijo: quédese. Sacaron las canastas de cerveza mis compañeros de fútbol y me ofrecieron una, y le dije: no, puedo cambiarla por una Gatorade y una barrita de Chocorramo. Pues los ojos de todos ellos se llenaron de lágrimas de ver cómo va a cambiar la cebada por esa harina. ¿Cómo va a cambiar la cebada que produce todo ese ambiente tan especial para ellos por un Gatorade? Y bueno, ellos sufrieron viéndome tomar el Gatorade y comiéndome la barra de Chocorramo. Y ahí pude compartir y dije: bueno, pero ¿qué es otro ratico? Le dije: no, porque ustedes ya en este momento, yo los entiendo bien, yo los comprendo muy bien, porque yo también viví en este ambiente y yo sé que la primera cerveza uno habla primera y segunda en español, luego habla portugués, luego inglés y termina hablando alemán. Entonces, hasta aquí les acompaño, pero no sin antes decirles que Jesucristo hizo esto y aquello en mi vida. Había un propósito en quedar ahí. Y sabe que estaba pensando que uno debe redimir el tiempo en decir, y aún entre nosotros mismos, que si yo me visito con usted o usted se visita conmigo, hay un momento donde el Espíritu Santo le dice: es hora de irte. ¿Alguno ha escuchado esa voz? Es hora de irte. Pero se queda uno ahí, termina sabiendo lo que no debía saber y termina diciendo lo que no debía decir. Y así debe ser usted en todo lado donde usted va, dejarse guiar por el Espíritu Santo y decirle: Señor, cuando quieran nos vamos. Y no: Señor, cuando quieran nos vamos, y el Señor ya se ha ido. No le puede pasar eso a usted, sino que usted tenga conciencia de que el Señor le dice: vámonos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre con los de afuera. No podemos decir una vulgaridad allá afuera. En la iglesia no. Y yo, ¿qué tal decir una vulgaridad en la iglesia? Decir: hola pastor, no sé qué. Ay, no, a mí me daría muchísimo, qué pena allá en el templo. No, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Él está moviéndose por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La gente andará pendiente del creyente verdadero. Así estuvieron pendientes de un creyente muy especial llamado Jesús. Estaban pendientes de él. Miren lo que dice Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Cómo? Pero no pudieron, porque la gente que nos rodea sabe nuestros códigos, nuestro ADN, y siempre estará buscando cómo hacernos caer. En la iglesia primitiva le dije de este hombre Cornelio. Entonces es muy importante el testimonio de los que en ocasiones comparten más tiempo con nosotros, que son los compañeros de trabajo, los vecinos. La gente nos va a hablar. Ahí en el conjunto hubo una situación con un vecino y alguien dijo: no fue conmigo, pero alguien me dijo: es que ese vecino no sabe vivir de forma comunitaria. Y fuera de eso es muy fuerte. Y todos decían: sí, qué vecino tan fuerte, qué vecino tan grosero. ¿Dicen eso de usted? Allá viene esa persona despreciable. Tengamos cuidado con el asunto de negocios, dinero y con el sexo opuesto. Primera Tesalonicenses 4:11 y 12 dice:
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nada de ociosidad, pero nada de ser una persona que es catalogada como, siempre lo he dicho, como incumplida, como mañoso. Es mañoso. El cristiano ese es un mañoso. Y bien le dicen al pastor: esa oveja que usted tiene ahí es mañosa. ¿Sí? ¿Y qué diría uno? Pero ellos no van a entender, pero uno para sí mismo dice: sí, es verdad. Las dos cosas son verdad. Es oveja y es mañosa. Es verdad. La gente está esperando en nosotros perfección, no la tenemos. Pero qué duro, hermanos, que digan que un cristiano es mañoso. Qué duro eso. Si somos descalificados en cuanto al testimonio, caemos en el lazo del diablo. El diablo está afuera y por medio de las personas está señalando el evangelio de Jesucristo y de paso a usted. Si somos descalificados en cuanto al testimonio, vamos a caer en el lazo del diablo y seremos reprochados por las personas. En lo concerniente al manejo del dinero, un creyente no debe desbocarse por el dinero. Si usted es avaro, pídale a Dios que no sea avaro. Pídale a Dios que sea generoso, porque la gente sí lo va a notar. Y también es muy duro que la gente diga: dice que cristiano, pero es un avaro terrible ese cristiano. Dice 1 Timoteo 6:9: porque los que quieren enriquecerse, sacarle provecho a toda la gente, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y con el sexo opuesto, por supuesto, el líder será prudente para que no sea acusado de ser un coquetón o una coquetona. Es una persona que brilla la luz de la eternidad, y cuando quiere ser coqueta o coquetón, brilla para ella la luz perpetua, ¿verdad? Está muerta en sus pecados, completamente muerta. Caer en descrédito y luego procurar recuperar una reputación es muy complicado, hermanos. Es muy complicado. Es mejor tener un buen testimonio que conseguir todos nuestros logros. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Que usted sea un hombre rico, pero rico espiritualmente. Que la gente diga de usted y diga del cristiano: esa persona es de palabra, esa persona es puntual, esa persona cuando se equivoca pide disculpas, esa persona es esto, es aquello. Mejor el buen nombre. La iglesia tiene que escoger un buen liderazgo. Y permítame terminar recordando el versículo que dice, que nos habla de estos dos pecados. No un neófito, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La iglesia debe evitar escoger liderazgos que sean descalificados por algunos de estos pecados: orgullo y descrédito. Póngase sobre sus pies y oremos. No sin antes, hermano, examínese delante de Dios y piense en estos dos pecados. Piense. Porque, hermano, ¿qué saca usted si se va hoy de este lugar y sigue igual? No, Dios hoy nos ha hablado de estos dos pecados para que no sigamos más en ellos, para que no continuemos, para que no seamos como Sansón,
Personas advertidas, pero obstinadas. Y cuando Dios hoy alumbra estos dos pecados, lo que busca y pretende no es que usted diga: ay, increíble, oiga, ay, tan tremendo es el orgullo, ¿no? Qué tremendo. Y eso del descrédito, pobre la gente que vive con esos dos pecados, ¿no? Terrible. No, pues sería muy tonto que usted hubiera venido esta mañana aquí a ver una plática. Sería terrible si no tiene relevancia bíblica en su corazón y en su alma. Si no lo avergüenza, lo entristece, lo sonroja, lo advierte a usted, o lo lleva al perdón. Cierre sus ojos y ore al Señor y dígale: gracias, Señor, por, si usted llega a sentir así, por permitirme. What do you do when you don't get better? Strong arms get too weak to hold her. Oh God, give me and just enough strength to make it through. Sleepless, this madness is walking me out to the ledge, and stands there beside me, shivering out on the edge. And oh God, all I ask is leave.